Y hoy es martes, martes de los diputados en fórmula. Diputada Vianey García, diputada por Morena, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gustosa de estar aquí con ustedes. Gloria Núñez, diputada por Movimiento Ciudadano, diputada, bienvenida. Muchas gracias. Ana González, diputada por el PRI, bienvenida. Gracias, Ana. Juan Pablo. Feliz siempre de recibir tu invitación y con mucho gusto acompañarte. Y Héctor Saúl Telles, diputado por el Partido de Acción Nacional. Juan Pablo, buenas noches. Un saludo para todas mis compañeras. Diputada Anita González, dice la ONU que las desapariciones forzadas en México son sistemáticas y generalizadas. Respondió la CEGOP el sábado, Sheinbaum lo hizo hasta el día de hoy. Correcto. El Senado también emitió un extrañamiento. ¿Qué decir sobre la afirmación de la ONU y el rechazo del gobierno federal respecto a esa afirmación? Bueno, con el tema de la ONU, buenas noches para todo tu público, para todo tu tele y radio auditorio. Son más de 600 solicitudes las que ha recibido la ONU. Entonces, definitivamente, ellos tienen la información y lo que estaban buscando, lo que platicaban, es que lo que estaban buscando es que llegara a llevarse el tema, a ponerse sobre la mesa en la asamblea, ¿sí? Lo que es muy lamentable, lo insisto y lo mencionaba desde la semana pasada, no podemos minimizar los hechos, no podemos minimizar estas situaciones. Por parte del Senado que se dice que no está pasando nada y que se está exagerando, yo creo que es una falta de sensibilidad hacia la ciudadanía, lo repito, lo reitero fuerte y claro, y por otra parte, pues entendemos obviamente que la presidenta siempre va a buscar el no alarmar a la ciudadanía, pero tampoco se le puede mentir a la ciudadanía. Ya pasó lo de Teuchitlán hace hace exactamente un mes, ¿sí? Exactamente un mes fue cuando se dio a conocer el tema de Teuchitlán. Y se minimizaba que eran solamente algunos pares de zapatos y que no podíamos generalizar con esto. ¿Hay una problemática en cuestión de desaparición en nuestro país? Claro que sí. Y los números no mienten, ¿no? Si nos vamos también a los datos que nos dan directamente las madres buscadoras y la misma sociedad, la misma gente de la sociedad civil te dice, o sea, son 40 desapariciones por día. Entonces, si te basas en esos números, si te basas en lo que ya llegó hasta la ONU por primera vez, ¿sí? Con esta declaratoria, con este levantamiento de voz, Bien. Pues yo creo que no podemos minimizarlo, Juan Pablo. Sí, diputada Vianey, lo mismo. Primero que todo, quisiera decir que nosotros nunca hemos invisibilizado el tema de las desapariciones. Por supuesto que asumimos que hay una crisis en ese sentido en el país, pero nosotros rechazamos categóricamente que sea resultado de una política de Estado. Y aquí hay que afirmar dos cosas importantes. La primera es que es sistemático y lo segundo que es general. ¿A qué se refiere este concepto dentro de la ONU? Hace referencia justamente a lo establecido por un gobierno. Aquí hay que mencionar que nosotros no desaparecemos gente como sí hubo en sexenios pasados, en donde desaparecían estudiantes de las normales rurales, en donde mataban a los maestros directamente por parte del Estado. Hoy estas desapariciones se dan por grupos particulares, grupos armados, y que ha venido en decadencia pues este sistema de cómo se ha venido formulando. Ahora, es muy importante mencionar una serie de cosas. No es la primera vez que hay un extrañamiento por parte de la ONU. De hecho, lo hubo en el 2010 y en el 2011, en donde el entonces presidente Felipe Calderón se lavó las manos y dijo, aquí no va a entrar la ONU. Y ahí están las declaraciones en internet. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum asume con la responsabilidad necesaria y dice, hey, primero que todo, necesitamos dialogar, necesitamos hablarlo y necesitamos entrarle de frente. Y por eso es que no en su momento, ahora ante el llamado de la ONU, sino previamente a esto, pues ella presenta una serie de decretos e iniciativas de cosas muy puntuales que engloban también parte del ejercicio legislativo. Y eso a mí me parece muy importante rescatarlo porque no es que nos lavemos las manos, se está actuando en sentido y también se es sensible con las víctimas, con las familias de las víctimas, y nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que se cumpla con este objetivo de disminuir la violencia y la crisis de inseguridad que se vive en nuestro país. ¿Qué dice el PAN, diputado Telles? Pues mira, nosotros tenemos que ser muy claros que este tema se detonó por el tema de Teuchitlán. Y creo que es la punta del iceberg de lo que está pasando en todo el país. Es muy lamentable que el gobierno haya reaccionado después de la declaración de la ONU para llevar a cabo una investigación o este extrañamiento en el tema de desapariciones en nuestro país. Tenemos que hacer una aclaración. El tema de los convenios internacionales que ha suscrito México no habla únicamente de la desaparición forzada, que en efecto es la desaparición provocada por el Estado a través de las instituciones de gobierno. También hay desaparición generalizada y sistemática cuando hay particulares, en este caso el crimen organizado, que está llevando a cabo la desaparición de personas en nuestro país. Entonces sí tiene
la ONU las suficientes facultades para llevar a cabo este extrañamiento a México y empezar un grupo de trabajo. Ahora, ¿qué hemos pedido desde Acción Nacional? Después del abandono de la política de seguridad en nuestro país, es obvio que hay muchos detonantes en materia de crimen. Uno de ellos es la desaparición de personas. Yo no puedo explicar cómo de 1952, fíjate que empezaron los registros, los primeros registros de personas desaparecidas, hasta el año 2018 hubo alrededor de 53,000 personas desaparecidas en registros oficiales. Y tan solo en 6 años del gobierno de López Obrador hubo 54,000 personas desaparecidas, más los 6,700 de la presidenta Claudia Sheinbaum. Te estoy hablando de que creció la desaparición de personas en nuestro país 100% por el abandono y la mala política de abrazos y no balazos que instauró este régimen. Diputada Núñez. Mira, no podemos negar que efectivamente estamos en una crisis humanitaria de desaparición de personas y la verdad me da mucha, te iba a decir tristeza, pero qué falta de responsabilidad de poder decir en este momento o en aquel momento, en este gobierno o en aquel gobierno. Digo que falta de responsabilidad porque si vamos a hablar de cuáles son los momentos que ha vivido nuestro país, 160,000, 126,000 es la cifra oficial de desaparecidos oficialmente al día de hoy. De esos 126,000, tan solo 60,000 se ha dado del 2019 a la fecha. Y si vamos a hablar del tema de los gobiernos, el único candidato que puso en la mesa el compromiso de poder crear una secretaría especializada justamente para las personas desaparecidas fue el gobernador de Jalisco, que al día siguiente ese compromiso se hizo una realidad, se instaló la Secretaría Especializada para Personas Desaparecidas. Y es el primer lugar a nivel nacional. No aventó el bote, no está pateándolo, al contrario, lo asumió en conjunto con el gobierno federal, y ahí yo quiero hacer énfasis. Creo que hoy lo que requiere la ciudadanía mexicana, lo que está exigiendo México, es que todos y cada uno de los actores y de las autoridades responsables asuman su responsabilidad y lo hagan en una unidad nacional. Sí es alarmante que el día de hoy en nuestro país tengamos estas cifras de desaparecidos y que siga teniendo México el 90% de impunidad. Y en el tema de personas desaparecidas, el 99% de impunidad. O sea, no podemos estar pateando el bote. Yo creo que la responsabilidad se tiene que asumir y no como gobiernos que dicen es una responsabilidad del gobierno federal. No. La ley general es muy clara, la Constitución también. El tema de la desaparición de personas en nuestro país involucra a todos los órdenes de gobierno. Y así Movimiento Ciudadano lo está haciendo en la responsabilidad. Y más adelante habré de comentarte, porque si bien es cierto, en Jalisco se dio en septiembre el aseguramiento de esta casa, también es cierto, y bueno, vámonos al 2023, ahí está el estado de Chihuahua, con 40 casas encontradas en el 2023, el estado de San Luis Potosí con 16, el estado en la propia Ciudad de México, en Xochimilco, se encontró una. Entonces, no podemos decir en este estado sí, en este estado no. Es un problema nacional y los gobiernos tienen que asumir. Como Movimiento Ciudadano no solo lo ha asumido, ha dado respuesta y atrajo el tema la Federación. El gobernador de Movimiento Ciudadano de Jalisco ha estado siempre al pendiente, en la mejor disponibilidad para dar la respuesta a las víctimas y no permitir que siga la impunidad en nuestro país. Al Senado de la República se ingresaron una serie de reformas respecto a las desapariciones forzadas. La presidenta luego llamó a frenarlas para recibir a colectivos, tal y como ha ocurrido durante esta semana. ¿Qué se tiene que reformar, diputada González? Decía Ceci Flores, una de las colectivas, que lo que se va a reformar es para encontrar más rápido a los desaparecidos, pero no para evitar la desaparición forzada. Mencionas un punto muy importante. A ver, se tiene que trabajar en conjunto, es una realidad, pero tienes que trabajar, primero que nada, obviamente a atraer a las madres buscadoras, que son quienes llevan la lucha de años atrás, que nos van ganando con años luz en cuestión de trabajo para poder encontrar a sus familiares o para poder seguir con esta búsqueda de sus familiares. Pero tienes que también incluir a las organizaciones de la sociedad civil, tienes que incluir a los 3 órganos de gobierno. Tienes que buscar no solamente el tema del delito forzado, el tema de la búsqueda de personas, tienes que buscar que se haga justicia. Tienes que buscar la prevención también, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos actuando sobre hechos que ya están sobre la mesa, pero ¿qué estamos trabajando? Y refiero a todos, para que esto no llegue a suceder.
Los números son lamentables. Escuchábamos ahorita 124,000, 126,000 personas es lo que tenemos al 4 de abril en el registro oficial del registro de personas desaparecidas. ¿En qué momento estamos minimizando este problema? Ahora decíamos, ¿qué se tiene que hacer? Definitivamente, se ve interesante la reforma que presenta la presidenta, hay que decirlo como es, pero sí se tiene que trabajar en conjunto. Por eso, de hecho, el día de ayer nuestro coordinador Rubén Moreira, el diputado Moreira, presentó también una solicitud directamente con el encargado, ¿verdad?, la Jucopo. ¿Con qué intención? Con la intención de trabajar unidos. ¿Unidos quiénes? Unidos el Senado, unidos también la Cámara de Diputados, y que así como se ha habido una mancuerna para que pasen temas como la reforma judicial, como la desaparición de los órganos autónomos, que se trabaje en conjunto, ¿sí?, en conferencia, que se trabaje en conferencia para que realmente se trabaje desde el Congreso de la Unión de manera continua. Okay. Y también hicimos nosotros la presentación de un par de iniciativas para que esté tipificado, ¿sí?, en el delito de la desaparición de personas, del delito forzado, ¿verdad? Pero también, por otra parte, que esté en nuestra Constitución el derecho de buscar y de ser buscado también. Claro. O sea, hay mucho que hacer. Entonces, si está realmente la voluntad de trabajar de la mano, se tiene que adecuar las iniciativas que presentó el PAN, bien, las iniciativas que presentó MC, las iniciativas que presentó el Verde también. Sí, y los colectivos que son que son principalmente los que la viven día con día, bien, por supuesto, claro. Diputada García. Bueno, comentar varios puntos. En primer lugar, quiero hacer mención que en el caso de Teuchitlán no se reaccionó después de la declaración de la ONU. En el caso de Teuchitlán hay 18 personas detenidas. Una de ellas era el líder que se encargaba de ir trayendo a los jóvenes para que pudieran estar trabajando, y ese es resultado inmediato y fue de manera a los pocos días de que esto se hubiera dado. Segundo, hablar sobre el tema de evitarlo. Ahora es muy importante lo que se habla en las reformas sobre el encontrar, y es que tiene que ver con una revolución legislativa en dos leyes que son sumamente importantes, pero que hoy te habla de biométricos, de la CURP como un sistema de identificación oficial con fotografía, con una base de datos en todo el país, con una base de carpetas y de expedientes generalizada. Hoy lo que propone la doctora Claudia Sheinbaum en la materia legislativa es coordinación y orden, y no va nada despegado con la Estrategia Nacional de Seguridad, que habla justamente de la atención a las causas, del fortalecimiento de la inteligencia, del fortalecimiento también de la Guardia Nacional, que ahora le da facultades además para poder integrar la investigación. Y esto me parece muy importante porque no es que nosotros estemos alejados de lo que se requiere, ¿no? Es algo que se ha venido consolidando y que estoy segura que la doctora va a dar resultados, el gobierno federal, como lo ha estado dando ya, hoy lo veíamos en la mañana, ¿no? Lo que se ha tenido en el avance de... Y por eso es muy importante, por ejemplo, también hablar del que en el Centro de Inteligencia, que hoy es la base de la seguridad, se proyecta que a diciembre va a tener un porcentaje de crecimiento del 30% con más lana, que eso es algo de lo que se metió en el decreto presentado por la presidenta, además que se busca acelerar los procesos de búsqueda, y esto para darle resultado inmediato a la gente que ha perdido a un familiar o que ha perdido a un conocido. Pero sin embargo no es que se deje de trabajar en la atención a las causas, y es ahí en donde nosotros pues también apostamos desde estas dos vías, la atención y la coordinación entre las diversas fiscalías y los ordenamientos locales, ¿no? Que antes no se tenía. Diputado Telles. Mira, nosotros celebramos que el gobierno haya abierto las puertas a los colectivos de madres buscadoras. Fue una de las primeras propuestas que hizo Acción Nacional de que no podía ir acompañada ninguna política del Estado si no estaba integrada la propuesta y la atención a las madres buscadoras. Pero esto sí se da después de que la ONU ha hecho este pronunciamiento y ha abierto un proceso de investigación por el tema de desapariciones. Eso no se puede negar. Lamentamos que durante 6 años hayan sido omisos con la atención de las madres buscadoras. Son ellas las que tienen más experiencia, son ellas las que con sus propios recursos compran sus herramientas para buscar con mucho dolor a sus hijos, a sus hijas y muchas veces a sus nietos. Y nosotros lamentamos que hasta el día de hoy hayan sido recibidas por primera vez después de 6 años que detonó este grave problema que deja a más de 60,000 personas desaparecidas en este régimen. Y eso no lo pueden negar. Ahora,
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un elemento muy nocivo. Nosotros no estamos cuestionando todavía algunas cosas, pero sí cuestionamos el uso de los datos biométricos que se le pueda dar a las personas y no queremos que nos metan por la puerta de atrás el tema del uso de los datos biométricos de las personas con un tema tan sensible como es la búsqueda de personas desaparecidas. Y lo digo porque este gobierno no ha tenido compromiso durante 6 años. Tuvieron la Comisión Nacional de Búsqueda con 5.900 millones de pesos que se le otorgaron durante 6 años. ¿Y qué crees? Dejaron de utilizar en estos 6 años 1.000 millones de pesos en subejercicios que no utilizaron para buscar a las personas. Y el famoso Centro Nacional de Identificación Humana, que en el año 2022 se inauguró, está completamente hoy desmantelado. No hay presupuesto, entonces no hay compromiso. ¿Qué queremos rápido? Tipificar el delito de reclutamiento ilícito, que es el principal elemento que engrosa las filas del crimen organizado. Hay de 35 a 45 mil menores que han sido reclutados por el crimen organizado. Queremos una comisión ordinaria de búsqueda dentro de la Cámara de Diputados para darle seguimiento y queremos también el acompañamiento de la ONU y un grupo especializado como existió en Ayotzinapa para que también nos ayude con el tema de Teuchitlán. Ojalá sí lo hubiera recibido Calderón. Diputada Núñez. Yo me voy a ir directo a las propuestas A ver, porque échale. creo que eso es lo que está esperando la ciudadanía por parte de quienes les representamos. En Movimiento Ciudadano creemos totalmente que debe de existir una reforma integral para la justicia, pero que en esa reforma integral sea justamente en un parlamento abierto, en donde se escuche a todas las partes, en donde se escuche a la sociedad civil, en donde se escuchen a las madres buscadoras, en donde se escuchen a las víctimas, en donde se escuchen a los especialistas en la materia, en donde se escuchen también a las autoridades Y involucradas. que los tomen en cuenta, porque una cosa es escuchar y otra cosa es Tomarlos en cuenta. Tienes toda la razón, Juan Pablo. Una cosa es Y oír, en una esa reforma, en esta reforma integral para la justicia, desde luego que está una reforma integral en el tema de fiscalías y ministerios públicos. Tenemos que lograr que las fiscalías y ministerios públicos sean verdaderamente autónomos, que estén capacitados para que exista una persecución del delito real. Y que de verdad se den resultados. 2, necesitamos nosotros, la propuesta de nosotros como Movimiento Ciudadano, necesitamos crear un marco jurídico y normativo que no nada más hablemos de la reforma a la Ley General, que lo tenemos que hacer para poderla fortalecer, en donde no nada más se escuche y se tome en cuenta, sino que también pueda contener y que incluya la prevención, la búsqueda, la integración, la investigación, la reparación y garantía de no repetición del delito. Bien. Y compartirte, tenemos otra de las propuestas que también compartimos en Movimiento Ciudadano y que creemos que es importante, es dotar a los estados de equipo pericial, profesional, que verdaderamente dé resultados a las búsquedas y que dé resultado a todas esas herramientas para la persecución del delito. Yo nada más quiero concluir diciéndote que entre todas estas propuestas que tenemos en Movimiento Ciudadano, que las hemos puesto en la mesa y que además también reconocemos que algunas de las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum las compartimos, Sí. las compartimos con ellos, necesitamos tener en la búsqueda de personas desaparecidas un protocolo que verdaderamente Bien. sea rápido y que sean las primeras 72 horas, que son elementales, y que es una de las propuestas, y que lo acabamos de aprobar, elementales, para poder, ahora sí que Encontrar a los alguien desaparecidos. que está en situación de desaparición. Bueno, estamos en tiempo de conclusiones. Vemos rápidamente, mientras iniciamos con las conclusiones, el resultado de la encuesta de hoy que hacemos en YouTube todas las noches, que va sobre el tema y lo tiene usted en pantalla. Diputada Ana González, una conclusión de 30 segunditos. Ay, me la pones difícil. Se han hecho reducciones de un 16% directamente en el presupuesto para atención a víctimas. No podemos hablar que no se está reaccionando cuando temas que están desde el 2021 y en el 2022 México estaba en el segundo lugar de desapariciones a nivel mundial, se han hecho reducciones en el presupuesto. 2, hablamos de seguridad y queremos mejorar la seguridad, pero en la Cámara de Diputados tenemos más de 2 semanas que se nos ha estado aplazando el tema de las leyes y reformas enfocadas en seguridad. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, porque no es justo venir a jugar el dedo en la boca a toda la ciudadanía con las cosas que no se están haciendo. Y por otra parte, pues también recordar que es un tema Bien. muy delicado y que no podemos ni escatimar en presupuesto ni minimizar el tema tan complicado que es. Diputada García, 30 segundos. Es una pena que la oposición carroñera panista siempre limite la conversación a sacar raja política de un tema
tema tan Son los sensible. números oficiales. No, pero yo te Eso es lo que argumento existe, eso y es lo que te ha hecho el gobierno pregunto de y Morena, tú te sales por la tangente, Ese es el defendiendo gobierno que ha como hecho siempre Morena. a Calderón. No somos ni los Lo que panistas, el nosotros gobierno son ahora ustedes. buscamos es justamente atender a las víctimas, darle resultados a las víctimas y por supuesto a toda la nación. Yo confío plenamente en la estrategia de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum, la seguiremos acompañando y respaldando su proyecto desde el Congreso, impulsando las leyes, apostando por los decretos que ya se han aprobado y publicado, y nosotros en próximos días estaremos aprobando estas reformas, escuchando y atendiendo a las víctimas. Diputado Telles, 30 segundos. Llevan más de 6 años gobernando el país y siguen echando la culpa Malgobernaron al pasado. 12. La verdad es que me parece que Morena siempre quiere tapar el sol con un dedo. No, ahí Los vamos. datos son oficiales. Aquí Más está. de 200,000 muertos dejó el presidente López Obrador. Aquí está la gráfica. Presidenta Claudia Sheinbaum lleva prácticamente 15,000 muertes violentas en este momento. El tema de abrazos y no balazos hizo un grave daño a nuestro país 12 y dejó homicidios menos. más de 60,000 12 desaparecidos en tan homicidios solo menos. 6 años. La tendencia no es es la baja. posible. Bien. No, la Cierre, verdad es que diputado. si no se integran a las madres buscadoras, si no se les da Ya se apoyo les presupuestal, integró. si no Bien. se tipifica el reclutamiento ilícito, no vamos a poder avanzar en este 30 tema. segundos, diputada. Lamentable, esto es lo que la ciudadanía no quiere. Lo que la ciudadanía quiere es justamente la unidad nacional que le dé respuesta a una crisis real que existe en nuestro país y que no es posible que no estemos sensibilizados a lo que están viviendo miles y miles de familias allá afuera y que están esperando el gobierno respuesta. Movimiento Ciudadano ha puesto ya en la mesa las propuestas para darle no solo solución a las familias que hoy están pasando por una situación como esta, sino para poder verdaderamente erradicar el problema que se tiene. Gracias a los cuatro, gracias a usted, Gracias. soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buena noche, nos vemos mañana a 10 de la noche.